Licenciado, buenos días, ¿cómo amaneció? Buenos días, un saludo a todos los amigos en casa. Muchas gracias, Y a licenciado. ustedes en especial. Estamos hablando precisamente del castigo Maya. ¿Cuál es su percepción ante esta situación? Mire, yo en lo personal creo que este tipo de prácticas ya no se deberían de dar en el país. Ya no se dan en el mundo, es decir, ni en los países subsaharianos del África. Pues, todos estos tipos de castigos tribales se han ido controlando y evitando. Por lo tanto, creo que este tipo de castigos no tienen ninguna validez en el siglo XXI. Efectivamente, las propuestas han venido de algunas organizaciones de la sociedad civil que han impulsado el derecho indígena consuetudinario y de organizaciones internacionales. Lo que sucede es que uno tiene que estar muy responsable cuando hace este tipo de propuestas, porque lo que uno no sabe es hasta dónde van a poder llegar. Y de hecho, lo que demuestra lo que sucedió en Sololá, no solo con el caso de los policías, sino que otros casos y en Quiché, con algunos otros casos, es que efectivamente eso es vejatorio. Eso va contra los derechos humanos en general y es violatorio del Estado de Derecho en el país, porque la ley en Guatemala es una. El derecho indígena consuetudinario no está legalmente establecido, por lo tanto no tiene ninguna validez. Eso no quiere decir que los consejos de ancianos que han funcionado durante muchísimos años en el ámbito indígena y al que yo tengo el gusto de haber conocido y haber platicado con ellos, han solucionado muchísimos tipos de delitos menores y que han servido para desfogar el sistema de justicia del país. Por lo tanto, también tiene sus ventajas. Hoy hay muchos problemas también con los consejos de ancianos porque el crimen organizado y algunos líderes negativos en algunos lugares del país han comenzado a incursionar para tener control de ellos. Y esto no es bueno ni es sano para una sociedad como la nuestra. Totalmente. Usted dice a estas alturas de la vida pues ya no debería tener validez. ¿De qué manera se puede regular en nuestro país? Yo creo que efectivamente hay que hacer hay que lograr un gran acuerdo nacional que permita que efectivamente podamos convivir todos en paz y tranquilidad. ¿Una reforma o algo en el país? Podría ser una reforma. Yo leí la reforma que iba a presentar la Universidad de San Carlos de Guatemala en el tema de la reforma al derecho consuetudinario indígena. Y uno de los graves problemas que tiene el derecho consuetudinario indígena es que precisamente no tiene normas, no tiene procedimiento y no tiene jurisdicción. Y además, por ejemplo, en el caso de Sololá fue aplicado a ladinos, por lo tanto no procedía. Había que presentar esta gente a los tribunales competentes, a los tribunales del fuero común, porque el derecho consuetudinario indígena aplica para los indígenas, pero no para los ladinos, a menos de que el ladino lo hubiera solicitado. Por lo tanto, yo creo que hay que ser muy cuidadosos con esos temas, porque más que unificarnos, más que unirnos y solidarizarnos, nos están dividiendo y confrontando. Una de las cosas que llama mucho la atención, licenciado, es ver la manera en la que primero se viralizan las imágenes. Adicional, vemos siempre que hay un grupo de personas como motivando a la persona que está aplicando el castigo, pero hay muchos niños presentes también dentro de esta situación. Muchas veces hemos escuchado la frase la violencia genera más violencia, pero ¿qué pasa en el caso de las personas que sí han sido pues vistas o que se han observado en el caso de violación, que se han robado, por ejemplo, ellos hasta por ganado, ¿verdad? A veces van y aplican este castigo. ¿Qué pasa cuando las autoridades no actúan? Yo lo que creo es que el sistema de administración de justicia del país efectivamente debe tener una reforma constitucional y hacer que la justicia sea pronta y cumplida y que efectivamente llegue a todos lados del país. Eso es lo ideal. Que no se pueda hacer, pues, habrá que buscarle alternativas, porque lo que hay en el país es un vacío de poder en muchas de las regiones que no permite que las instituciones de gobierno lleguen. Eso implica replantear el Estado. Pero lo que no se vale es que efectivamente se aplique un castigo denigrante a la persona. Es decir, si uno ve las fotografías de cómo dejan a las personas después de esos azotes, yo les puedo asegurar que esta gente no va a quedar físicamente bien, con daños pulmonares o con cualquier otro tipo de daños, y efectivamente eso no es una solución. Yo creo que además, imagínense ustedes, en el cortísimo plazo se investiga, se interroga, se juzga, se sentencia y se ejecuta
la sentencia a través de los latigazos. No puede ser, no tiene lógica. Es decir, no tiene ninguna lógica porque ellos no tienen la capacidad para poder hacer una investigación de tipo criminal. Si ni la tiene el Ministerio Público, ¿cómo la va a poder tener gente que en su vida ha hecho una investigación criminal? Y lo que dice usted en este momento se ve reflejado en lo que observamos en pantalla y lo que sucedió hace apenas unos días. Quiero conocer su punto de vista de lo que pasó con este subcomisario de la Policía Nacional Civil en Panajachel. Se informa o se dice de parte de las fuerzas de seguridad que es una persona con una carrera intachable de más de 15 años y luego por un error de los apellidos es azotado. ¿Qué piensa usted de esto, licenciado? Mire, yo creo que precisamente es lo que yo planteo. Yo creo que hay que ser muy cuidadosos con este tipo de soluciones que se pretende dar al país. Aquí han venido a experimentar organizaciones internacionales y conjuntamente con organizaciones nacionales y con una agenda política hablando del tema indígena. En el tema indígena, en el derecho constitucional indígena, ni siquiera los indígenas están de acuerdo. Yo he tenido la oportunidad de ir a Quiché, de ir a Sololá, de ir a Chimaltenango, de ir a Huehuetenango, San Marcos, Quetzaltenango, y hay una división terrible entre aquellos que apoyan el derecho constitucional indígena y los que no lo apoyan, los que están de acuerdo con el castigo maya y los que no están de acuerdo con el castigo maya. Por lo tanto, yo creo que tenemos que primero entender lo que está sucediendo en el país y segundo, tratar de buscar una solución consensuada de beneficio para los indígenas y de beneficio para los ladinos también en el país. En estos pueblos conviven ladinos e indígenas, no solo viven indígenas. Es un error creerlo. En el caso de este castigo maya que estábamos viendo, veíamos un delegado de la PDH participar, increíble, ¿verdad?, de la Procuraduría de Derechos Humanos. Pero ¿tiene él algún castigo? ¿La ley podría actuar en contra de él? Yo creo que todas las personas, después de las investigaciones que supongo estará haciendo el Ministerio Público en este tema, habrán que girar órdenes de aprehensión, es decir, órdenes de captura para detener a aquellas personas que efectivamente detuvieron de manera ilegal, investigaron de manera ilegal, juzgaron de manera ilegal, sentenciaron de manera ilegal y ejecutaron una condena de manera ilegal. El Ministerio Público tendrá que sacar las órdenes de aprehensión y en esa pues entrará este señor delegado de los derechos humanos que él de velar por los derechos humanos, que era su obligación, simple y sencillamente pasó por encima de los derechos humanos y los violentó y los violó sin ninguna consideración. Contradicciones que se viven en nuestro país. 56 91 77 82 el WhatsApp para que usted también opine acerca de este tema. Algo que me llama mucho la atención que usted comenta, licenciado, es la división que hay en nuestro país. Lamentable, ¿verdad? Y los pueblos indígenas también lo muestran, los ladinos también. Al final, cada quien por su lado, así parece. Yo creo que ese es un tema que tenemos que resolver en el país, porque lo único que estamos logrando con esta división y con esta confrontación es que efectivamente el país se vaya atrasando. Más aún. Uno viaja a Honduras, uno viaja a El Salvador y ve las carreteras nítidas en las que el comercio, la industria y las personas se mueven fácilmente, que es lo que deberíamos de estar haciendo en Guatemala. En Honduras se declara como segundo idioma oficial el inglés, porque se dieron cuenta que el mundo actual y el siglo actual lo que abre es las puertas a aquellas personas que hablan un idioma que se habla en el mundo. Es decir, y eso es lo que tenemos que ir entendiendo en el país para sacarlo adelante. Los indígenas y los ladinos necesitamos replantear este país en beneficio de todos. Bueno, ahí estamos entonces, estas imágenes, es impresionante definitivamente cómo en muchas comunidades, departamentos siguen aplicando el castigo maya y pues bien ya veíamos ahí, lo irónico de todo esto es cómo una de las personas encargadas por los derechos humanos pues también se hace partícipe a esta actividad. Pues íbamos entonces allí a las personas que están pues como cómplices, por así decirlo. Licenciado, yo quisiera aprovechar este momento para que usted se dirigiera a esas personas que nos están viendo, porque sabemos que en los departamentos hay muchísimas personas que nos ven, que en algún momento han participado dentro de uno de estos llamados castigos mayas. ¿Qué le diría usted a estas personas? Yo creo que lo más importante es que reflexionen. Yo creo que no es la solución vejar a las personas. La solución es ponerlas a disposición de los tribunales y entender que la justicia es una de observancia general, por lo menos hasta el momento. Por lo tanto,
hay que dejar que los jueces juzguen y que efectivamente se cumplan con las sentencias condenatorias. Y en segundo lugar, participar en los castigos mayas es violatorio del Estado de Derecho. Eso implica responsabilidad penal. Eso implica que uno se puede ir preso porque participa de hechos delictivos, hechos que no están enmarcados dentro del ordenamiento legal guatemalteco. Me quedo con una de las frases del licenciado en la que comenta que a veces ni el Ministerio Público tiene las armas. ¿Cómo estas organizaciones indígenas lo pueden tener? No puede, no se puede, es imposible. Mire, yo creo que sí, el Ministerio Público tiene graves deficiencias en la investigación y en la persecución penal. ¿Cómo las autoridades indígenas creen que pueden hacer una investigación y juzgar en 1 hora o 2 horas? Eso es imposible. Sabe que me da mucho la atención viendo todas estas imágenes que después de cuántos años, millones de años, seguimos viendo este tipo de imágenes porque pues hay que reconocer que el mismo Jesucristo, ¿verdad?, fue latigado de esta manera y ahora lo vemos en la actualidad. Es impresionante cómo después de tantos años de superación, de estudios, de todo lo que tenemos, de evolución, imagínate, seguimos regresando a este tipo tan salvaje de venganza, por así decirlo. A mí me llama la atención. Vemos también para los recuerdos, no sé si ustedes recuerdan las imágenes de una mujer que también fue desvestida en su totalidad. ¿Recuerdas que le pegaban? Estaba, imagínense, licenciado, es impresionante. Pero, ¿saben? Han ingresado varios mensajes de WhatsApp. La población definitivamente está también con su opinión, ¿verdad? Es importante conocer lo que usted piensa acerca de este tema. Alguna pregunta que usted tenga para el licenciado también la puede hacer a través de esta importante vía de comunicación que tenemos para usted, sobre todo, para que usted emita esos comunicados también y su opinión y punto de vista. Ahí tenemos ya producción que nos presenta el primer WhatsApp. Dice: muy buenos días, está bueno el castigo maya, pero les recuerdo que la misma policía es corrupta, ladrona, y es mejor castigo que quemado, porque la justicia no hace nada y los derechos humanos han traído mucha delincuencia. ¿Usted piensa también que los derechos humanos han de alguna manera consentido a la delincuencia en nuestro país? Pues lo que sucede es que efectivamente uno de los graves problemas es que la Procuraduría de los Derechos Humanos se ha convertido en una institución política. Y entonces, con una agenda también. Con una agenda política determinada, esperando todos ser candidatos presidenciales o presidentes del país, lo cual es una perfecta imbecilidad. Yo creo que lo que deberían de hacer es dedicarse a velar por los intereses de los derechos humanos de los guatemaltecos en términos generales. Pero yo creo que esta pregunta es bien importante porque efectivamente a muchos policías se les acusa, o a algunos policías se les acusa de corrupto, pero lo que no se puede es generalizar, porque si no sería lo mismo: todos los comerciantes son ladrones, todos los profesionales son ladrones, todo mundo es ladrón, y eso no es cierto. Hay gente buena en todas las instituciones. Yo creo que no se puede juzgar a una institución por 100 o por 200 o por 300, pero lo que sí es cierto es que también en la policía hay que tener muchos controles y supervisión sobre todo su personal a nivel nacional. Muy bien. Bien, licenciado, si nos lo permite, vamos a leer unos cuantos WhatsApp para después hacer un comentario general. El castigo maya se realiza porque las autoridades lo único que hacen es encerrar a una rata y darle de comer como un rey. Si no se hace esto, se acostumbran de hacer lo mismo, por eso tanta delincuencia. Vamos a leer el siguiente. Buen día, quiero opinar que estoy de acuerdo con los castigos mayas. Esas comunidades son las que menos índice de violencia existe. La gente tiene temor de ingresar a una comunidad, hacer algún hecho criminal por la organización de dichos pueblos, ya que no solo es el castigo maya, sino muchas veces son linchados. Esto, como usted dice, también no se puede generalizar. Ingrid. Efectivamente, en el Quiché vivimos ladinos también y el abuso de estos castigos atenta contra los derechos humanos y no es toda la población. Divisionismo, que es justamente lo que el licenciado nos ha indicado. Esto denota justamente el divisionismo en nuestro país. Es necesario que los participantes en ese castigo sean puestos a los tribunales de justicia y paguen por lo que hicieron. Vamos a leer el siguiente WhatsApp. La verdad me da mucho enojo ver esas imágenes. Ojalá y el peso de la ley caiga sobre ellos y les debería de dar unos latigazos a ellos también. Ahí está. Es lo que hablamos del odio y cómo la violencia genera más violencia. Pienso que deben investigar a esas personas, no deben de castigar a los ciegos. Eso es una abusivez, ya basta. Agarren al delegado y sus cómplices y trátenlos de igual manera. Estas son las opiniones que
que nuestros televidentes emiten a través del 5691-7782. Que caiga todo el peso de la ley contra todos esos indígenas que ejecutan un castigo contra una persona inocente. Bueno, en ese caso también, licenciado, hay personas que sí son inocentes y reciben este castigo. Y hay algo que alguien planteó ahí, que efectivamente hay muchos, que no hay violencia en estos pueblos. Eso es falso. Eso es totalmente falso. Se revisan las estadísticas. Lo que pasa es que los tipos de violencia cambian. Allá también extorsionan, allá también asesinan, allá también roban, allá también trasiegan armas, allá también hay narcotráfico, hay de todo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Se aplica el castigo maya, pero a la persona la sueltan. La persona no se queda detenida. Y en el derecho común, en el derecho común, se captura a la persona y es puesta a disposición del sistema penitenciario. Y esta persona es controlada durante 10, 15 años. El problema en Guatemala es que los niveles de violencia son muy grandes a nivel nacional. Totonicapán, que tiene 48 cantones y en el que efectivamente hay un control muy eficiente por todas las autoridades indígenas, solicitaron hace aproximadamente 6 meses el incremento policial porque los niveles de violencia y de criminalidad se le fueron para arriba. Por lo tanto, no es cierto. Eso es también falso. Yo creo que lo importante es que todos aprendamos a respetar la ley y que efectivamente la policía haga su trabajo conforme a derecho y con absoluta honestidad, que tenga controles y supervisión constante. Eso nadie lo está negando, que en la policía hay elementos malos, pero también hay muchos elementos que quieren hacer bien el trabajo. Totalmente. Para concluir, licenciado, ¿usted piensa que se ve una luz al final del túnel? ¿Cree que esta situación puede cambiar o vamos a seguir igual en nuestro país? No, yo creo que hay que forzar los cambios. Sí. Yo creo que Guatemala necesita cambiar en razón de mejorar económicamente y darle oportunidades a todo el mundo en los años venideros. Les puse el ejemplo de Honduras. En Honduras el segundo idioma oficial el inglés, porque entendieron que en el mundo se habla inglés. Y que eso es lo que hace que los jóvenes tengan oportunidades para trabajar en call center, para que puedan emigrar, para sacar maestrías, para cualquier cosa. O sea, uno tiene que entender este globalización mundo. También. École. Bueno, un tema que sin duda es polémico. Gracias a ustedes también por los comentarios.